¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Político, Fernando, donde vamos a culminar con el tema y el análisis que hemos comenzado con el tema de los jubilados desde el retorno de este periodo democrático. Un tema para reflexionar, ¿qué es lo que hay que cambiar en el sistema electoral en la República Argentina? Vamos a estar analizando las elecciones del pasado día domingo en la provincia de Tucumán. Y nos vamos a meter en el bloque parlamentario porque hay elecciones de parlamentarios del Mercosur. Vamos a hablar qué es lo que está haciendo hoy en el Congreso Nacional los representantes del Parlasur. Vamos a comenzar entonces el desarrollo del programa con el resumen que hemos hecho de la situación de los jubilados desde 1983 hasta nuestros días. En cuanto al sistema previsional, ¿para qué decirles que se encuentra en una gravísima situación y que requiere medidas de acción inmediata en nombre de la solidaridad fundamentalmente y también en cuanto a la necesidad que tiene el Estado de encontrar recursos para atender a requerimientos elementales de carácter social? Hemos decidido declarar en estado de emergencia económica el Sistema Nacional de Previsión Social. Digo que el miércoles otra vez acá la lucha. No abandonen, que yo no voy a abandonar tampoco. Él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo yo estoy emocionado. Sí, ya nos damos cuenta. Yo le puedo decir una cosa, acá nos están tomando por el churrete, porque el señor ministro de Economía, cuando reunió a los jubilados, se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo. Que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Hacia 1989, luego de años de desfinanciamiento, el sistema previsional se encontraba al borde de la quiebra. El gobierno decidió llevar adelante una reforma estructural y mediante una ley creó el nuevo sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Se eliminaron beneficios otorgados irregularmente y se cancelaron deudas a jubilados por más de 14.000 millones de pesos. Acompañando el plan de transformación para mejorar la calidad del servicio a nuestros mayores, hoy seguimos avanzando para incorporar definitivamente al sistema de seguridad social a todos los sectores de nuestra comunidad. En la Argentina se produce un cambio que será histórico. A partir de mañana, todos los trabajadores argentinos que no hayan hecho renuncia expresa readquieren el derecho de propiedad sobre sus aportes personales jubilatorios. Gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer.
hemos incorporado a más de 2,5 millones de argentinos a los beneficios de una jubilación. Consagramos por ley la movilidad jubilatoria con 2 aumentos anuales después de haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores. Muy bien, la presentación fue hecha. Estamos junto a Carlos Valle, presidente ejecutivo de la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y tratando de aprovechar estas situaciones particulares que permiten refrescar la memoria de los argentinos, ¿no? Qué difícil la situación que han pasado los jubilados en otros tiempos no muy lejanos. ¿Y hoy cómo ve la situación? No, ha cambiado absolutamente. Nosotros estamos detrás de algún tipo de avance mayor, pero de cualquier manera, luego de 50 años de vaciar las cajas sin dar ningún tipo de información al respecto, y después, durante 15 años, estar cobrando 145 pesos, más 5 pesos que daba el PAMI, indudablemente desde el 2003 se ha producido un cambio rotundo, un cambio tremendo de jubilaciones, pensiones, algo impensado en aquel momento en que estábamos al borde de la disolución nacional. Yo creo que personalmente volví a vivir. Yo me sentía casi como un muerto civil en aquel momento, ¿no? ¿Cuántas movilizaciones, cuántas marchas a la puerta del Parlamento Nacional? Veíamos a Norma Pla. Sin dudas usted ha prestado en muchas movilizaciones. Miles y miles. En aquella época yo era el asesor general de los jubilados, no estaba jubilado. Pero no porque no tuviera edad ni tuviera años. Lo que ocurre que estaba en funciones, me fui quedando, cambiaron la ley, inclusive aumentaron la edad y bueno, posteriormente me jubilé. Pero ya en aquellos tiempos yo estaba preocupado por el tema de jubilados y pensionados. Y bueno, realmente era movilización permanente, pero era chocar contra la pared, porque 15 años sin ningún tipo de respuesta es algo tremendo. Y esa gente ahora a veces habla, tienen acceso a los medios, particularmente los medios de la corporación, y bueno, dicen macanean de cualquier manera, por eso es conveniente permanentemente refrescarle la memoria, ¿no? Usted planteaba que tienen otros planteos que quieren hacer a pesar de la situación que ha mejorado mucho. ¿Cuáles serían? Sí. Nosotros, claro, más que planteo, es una propuesta que queremos llevar adelante de equiparar la jubilación mínima y móvil al salario mínimo vital y móvil. Sería, digamos, un anhelo, cosa de poder recuperar mayor dignidad, aunque evidentemente estos gobiernos le han dado dignidad a los jubilados, ¿no? Porque era tremendo lo anterior, la etapa anterior fue tremenda. ¿Hay mucha diferencia actualmente? Y yo calculo que hay algo así debe haber algo así de 1.000 y pico de pesos, que sin ser demasiado, es importante, más aún teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se ha logrado que ingresen prácticamente 2 salarios en cada hogar, ya que se ha hecho justicia jubilando a toda esa gente a la cual no se le habían hecho los aportes, jubilando a toda esa gente, respetando lo que fija la Constitución Nacional, aparte, para quien no lo sepa. Yo creo que solamente con hacer una pequeña lectura de la Constitución se van a dar cuenta que eso responde al texto constitucional, aparte, ¿no? Que no ha sido solo un reclamo nuestro y que halló eco
en un modelo, en un gobierno que supo darnos la respuesta acertada, ¿no? Sino que es cumplir la Constitución Nacional, nada más y nada menos, ¿no? Y cuando usted escucha, por ejemplo, economistas de otros signos políticos que no son los del gobierno decir que quieren retroceder en materia jubilatoria o que no quieren pagar más a los incluidos en las moratorias, ¿qué siente un jubilado ante eso? No, justamente el problema no es tanto ese, el problema es que la gente escuche y reflexione, que sepa de qué se trata, porque evidentemente los economistas estos son los mismos del 90, los mismos que estuvieron con de la Rúa. O sea que el 90 se prolongó hasta el 2003 prácticamente, en que la política comienza a gobernar sobre la economía. Es importante tener un buen ministro de Economía, tener un economista de la talla de este chico Axel Kicillof, que no es tan chico, pero que es joven y que tiene las ideas que yo tenía cuando estaba en la Facultad de Ciencias Económicas hace muchísimas décadas. Pensaba lo mismo, la diferencia está en que sigo pensando lo mismo. El desafío ahora tiene que ser para los jubilados nuevos a partir de lo que ocurra en las próximas elecciones y el desafío más grande es para los candidatos que van a tener que plantear en todos estos momentos de campaña electoral qué van a hacer con el sistema jubilatorio en la República Argentina. Bueno, señor Carlos Valle, se nos agotó el tiempo, pero le agradecemos mucho la presencia en nuestro programa. No, yo les agradezco a ustedes y reitero que no solo se trata de votar, sino de saber votar y hacerlo en defensa propia fundamentalmente. Esa es la idea, ¿no? Gracias. Breve pausa y enseguida seguimos con más diálogo político. Muy bien, nuevo bloque de diálogo político y vamos a hablar del tema parlamentario, pero vamos a hablar, Daniel, del tema parlamentario de lo que ocurrió esta semana en el Parlamento del Mercosur, porque ahí hubo un plenario, hubo reuniones, hubo definición respecto a las fechas en las cuales van a asumir aquellos diputados del Parlasur que van a ser electos en las elecciones del próximo mes de octubre y vamos a hablar con quien presidió la delegación de la República Argentina. Y quien además es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Guillermo Carmona. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, finalmente se decidió entonces que los parlamentarios del Mercosur que resulten elegidos el 25 de octubre van a asumir el próximo 14 de diciembre. Así es. Bueno, creo que es muy importante que hayamos llegado ya a una definición de la fecha. Ustedes saben que ha habido una acción para poner en duda si iban a asumir este año. Se había dicho inicialmente que iban a asumir en el año 2019, ¿no? Se ha puesto en duda también las competencias, cuándo van a ser ejercidas por los parlamentarios. Y bueno, en esta sesión que se desarrolló en Montevideo en esta semana, ya quedó firme que asumen el 14 de diciembre, que asumen los 43 parlamentarios electos y se invitó a las otras delegaciones a adecuar su número. En Brasil tiene que aumentar su número, más que decir tiene que aumentar, tiene la posibilidad de aumentar su número, es un derecho que tiene la delegación brasileña, lo mismo Venezuela, y Bolivia se va a integrar ya con el número definitivo que le va a corresponder. Así que han quedado configuradas todas las condiciones para que el Parlamento, con la representación argentina ya electa de manera directa, pueda sesionar desde el mes de diciembre de este año. Y eso es muy importante porque da certidumbre al proceso electoral que estamos viviendo este año con estas elecciones generales que se vienen. Ahora, diputado, ¿va a haber un cambio desde el punto de vista político de la fuerza política que va a tener el Parlasur con los diputados, digamos, electos de manera directa por la población, que los diputados que hoy están en el Parlasur, el caso suyo, el caso de otros legisladores que hoy integran de manera indirecta el Parlasur?
Hoy la delegación argentina está integrada por 26 miembros, 13 diputados y 13 senadores, que han sido propuestos por cada una de las cámaras. La proporción de esos 26 diputados es representativa de la conformación de los bloques de las cámaras. Por lo tanto, así como el Frente para la Victoria tiene mayoría en el Senado, también la tienen diputados, esto da como resultado que en este momento tengamos una mayoría también en la delegación argentina, en el Parlamento de Mercosur. De todos modos, no solamente se va a ampliar la cantidad de diputados al Parlamento de Mercosur a 43, sino que también, de repetirse los resultados de las primarias, el Frente para la Victoria lograría una representación más amplia en el Parlamento del Mercosur. Y esto es lógico que sea así porque el Frente para la Victoria ha sido y es en la Argentina el frente político integracionista. No está en la agenda de las otras fuerzas políticas el impulso a la integración como uno de los elementos constitutivos de sus propuestas políticas e ideológicas, ¿no? De hecho, se ha visualizado que dentro del corte de boleta que se ha producido, en lugar de desfavorecer al Frente para la Victoria, el corte de boleta, el voto en blanco, ha sido corte de boletas de las otras fuerzas políticas, ¿no? Hay una menor conciencia por ahí de la importancia que tiene el proceso de integración en otras fuerzas políticas distintas del Frente para la Victoria. Y también se nota en el calibre político, intelectual, de las figuras que ha promovido el Frente para la Victoria. La lista nacional del Frente para la Victoria, la lista de circunscripción única, es un lujo. Tenemos figuras sumamente relevantes, para mencionar algunos. Bueno, Jorge Tallana, ex canciller, Teresa Parodi, Agustín Rossi, Daniel Filmus, y podemos seguir con nombres destacadísimos. Y en las listas regionales, que son las de las provincias, más las de la Ciudad de Buenos Aires, también tenemos figuras muy destacadas, muy importantes en las distintas provincias. Ahora sí, usted sabe que se ha bastardeado mucho el tema del Mercosur de distintos sectores, inclusive de algunos medios de comunicación. ¿Qué análisis hace de esa embestida, de eso que se ha querido instalar en la sociedad con respecto a los parlamentarios del Mercosur? Yo creo que, en primer lugar, hay que reconocer que hay quizás un desconocimiento ciudadano todavía sobre las características del proceso de integración y sobre todo sobre el rol del Parlasur. Pero además tenemos que señalar que ha habido una clarísima campaña de desprestigio, montada no solamente para desprestigiar al Parlasur. Yo creo que aquellos que critican la elección directa de parlamentarios de Parlasur y critican el funcionamiento del Parlasur, en realidad buscan pegarle por elevación al Mercosur y al proceso de integración sudamericana. Son los sectores, digámoslo con nombres y apellidos, son las fuerzas políticas como el PRO, que han promovido el alineamiento automático con Estados Unidos. Son periodistas que responden a medios de comunicación hegemónicos en la Argentina que son funcionales a la estrategia de alineamiento automático con Estados Unidos y otras potencias mundiales. En esta puja por una información correcta y una desinformación premeditada en contra del Parlasur, nosotros nos paramos sin lugar a dudas en el informar, en el brindar elementos y en el señalar que el Parlamento del Mercosur ya tiene sus competencias atribuidas. Esas competencias son importantísimas. No llegan a ser la de legislación, pero sí de colegislación. El Parlamento del Mercosur participa en el proceso de formación de las normas del Mercosur, en un mecanismo de diálogo con el Consejo del Mercado Común, que da como resultado una participación muy importante del Parlasur en ese proceso. Pero además es el organismo que realiza el control respecto de los órganos decisorios, como se denominan, los órganos ejecutivos, y además tiene un carácter de representación popular sumamente importante. Es el ámbito donde están representados los pueblos del Mercosur a través de sus representantes. El hecho de que ahora elijamos directamente los parlamentarios del Mercosur nos da la posibilidad de que tengamos 43 representantes de la Argentina que van a poder abocarse con exclusividad a las tareas del Mercosur.
y que van a poder utilizar plenamente las competencias que el protocolo constitutivo le atribuye a los parlamentarios del Mercosur. Tengamos en cuenta que no es fácil hoy para un diputado o un senador argentinos cumplir la doble tarea, ¿no? La prioridad nuestra siempre está en nuestro mandato popular más directo, que es el de la representación en el Congreso Nacional. Ahora, ¿cómo van a trabajar? Porque van a tener que trasladarse los días de que hay comisión o los días que hay plenario, como ocurrió esta semana, a Montevideo. Pero, digamos, previamente van a tener reuniones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay temas que van a tener que consensuar o no las fuerzas políticas de los diferentes partidos políticos. Claro. Bueno, el mecanismo del Parlasur es muy interesante porque hay sin lugar a dudas una representación nacional, por lo tanto hay delegaciones nacionales. En mi caso me ha tocado hasta ahora presidir la delegación argentina y eso significa un trabajo de coordinación con los parlamentarios más allá de las fuerzas políticas a las que pertenecen. Pero además hay una participación por lo que se denominan familias políticas. En el caso de los diputados y senadores que actualmente somos parlamentarios del Mercosur y que pertenecemos al Frente para la Victoria, somos parte de un grupo político que es el grupo progresista dentro del Parlamento de Mercosur, ¿no? Entonces, son dos dinámicas que se complementan, ¿no? Por un lado, la representación de los intereses de nuestro país y por otro lado, la particular mirada que tenemos desde lo político y lo ideológico. En nuestro caso, el grupo progresista lo integran el Frente para la Victoria, el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Guazú de Paraguay, el Frente Amplio de Uruguay y el MAS de Bolivia, ¿no? Y esto le da también una dinámica regional muy interesante. Lo otro que hay que decir es que hay obligaciones que son ineludibles en Montevideo para los parlamentarios de Mercosur. Tienen que participar allí de las reuniones de comisión, hay 10 comisiones funcionando plenamente, y de las sesiones que están previstas una vez al mes. Pero la tarea del parlamentario no se limita a las sesiones o a las reuniones de comisión, y eso hay que aclarar que el parlamentario argentino es parlamentario del Mercosur en todo el territorio de los países del Mercosur. Por lo tanto, un parlamentario argentino puede involucrarse en temáticas que a lo mejor lo lleven a reunirse en Brasilia con funcionarios para resolver cuestiones comerciales entre Argentina y Brasil, o a lo mejor le toca por una cuestión vinculada con los derechos humanos participar en una actividad en Paraguay o en Uruguay, o a lo mejor le toca por una iniciativa vinculada a la integración física, a la infraestructura, participar en actividades en Bolivia, ¿no? Hay que pensar que los parlamentarios, una vez que asumen su rol, su compromiso fundamental es con el proceso de integración del Mercosur y con el aporte desde la representación del interés nacional a la construcción de ese proceso de integración. Bueno, se nos agotó el tiempo, Fernando, ¿qué va a hacer? Queríamos agradecerle al diputado Carmona por haber estado aquí en el programa y seguramente seguiremos dialogando con usted sobre este tema, diputado. Un gusto, a disposición. Y fuimos conociendo, en definitiva, qué es lo que va a ser el Parlamento del Mercosur, y en los próximos programas vamos a ir conociendo a los candidatos a legisladores del Parlasur que se van a votar dentro de muy pronto, el próximo 25 de octubre. Pausa y ya venimos. Bueno, en este bloque que se dedica al tema de la política nacional, vamos a tocar un tema que ya lo hicimos en parte la semana pasada con las controvertidas que están las elecciones primarias y en este caso lo que ocurrió en la provincia de Tucumán. Y para ello vamos a dialogar con el diputado de la provincia norteña, Francisco Casañas. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Diputado, fue el gran tema de la semana, la situación que ocurrió el pasado domingo en la elección. Hay denuncias de fraude, hay denuncias y posturas que hay que volver a votar en la provincia. ¿Qué dice el radicalismo? ¿Qué dice el radicalismo y qué dice el pueblo tucumano? La verdad que fue una elección muy complicada. Vos imagínate 4 gendarmes hospitalizados,
varios presidentes Mesa y fiscales golpeados, un colega periodista que filmó a un puntero del oficialismo que entregaba bolsones, y bueno, recibió una paliza y quedó hospitalizado. Se quemaron 48 urnas, hubo patotas, amenazas, golpes, y hubo muchas denuncias de fraude de gente que iba a votar y que le robaban las boletas. Hubo denuncias de fiscales que antes de comenzar la votación abrieron la urna y había un paquete de 20, 30 votos adentro de la urna. Entonces, la verdad que fue de entrada muy manoseada, muy complicada. Y la gente, bueno, está exaltada, está nerviosa, está muy preocupada y está dolida, ¿no? Para colmo, broche de oro, ayer la gente salió a manifestarse en la plaza pidiendo transparencia. Lo único que pide la gente es transparencia, que ante la duda se abran las urnas y se recuenten, donde hay diferencia entre el telegrama que uno tiene y el telegrama oficial, y poder contar y sacarse las dudas y poder avanzar y después que gane el más votado, ¿no es cierto? De todas formas, nadie está en contra, y lo que estamos en este partido, hemos perdido varias elecciones. El radicalismo en el 2007 medía el 2%, ¿no? Entonces tenemos varias derrotas y estamos acostumbrados a pelear, pero bueno, hemos ido ganando terreno, lugar, hemos dejado de ser una oposición a construir una alternativa y hemos tenido una muy buena elección. Nosotros manejábamos encuestas que era muy parejo. Algunas fuentes daban 2 puntos para Mansur, 3 puntos para Mansur, otras 2 o 3 puntos para Cano. La verdad que era muy, como dicen en el hipódromo, cabeza a cabeza. Podía pasar cualquier cosa. Ahora, nosotros nos imaginábamos ya un clima tenso, pero no tanto. El hecho de que haya 4 gendarmes que estuvieron internados, un periodista también con estado delicado, te muestra que lo que fue. Y en la plaza de ayer la verdad que fue triste, fue gravísimo lo que pasó. Había entre 15 y 20.000 personas manifestando, familias. Si vos ves las filmaciones de los canales que estuvieron presentes, no eran militantes políticos, a pesar de que había, pero debe haber habido unos 500 manifestantes militantes de algún partido. Y bueno, algo pasó, y la policía, extrañamente, desde adentro de la Casa de Gobierno empezó a tirar gases lacrimógenos, balas de goma, etcétera, etcétera. Se armó una batahola que la vimos todos. Estaba justito la senadora Silvia Elía de Pérez, que fue y calmó y habló con el jefe de la policía. Arrestaron a 4 chicos por manifestarse, 4 chicos de 20 años. Es un derecho constitucional manifestarse, independientemente de que no te guste. Cuando vos estás en la política te dicen cosas que no te gustan y bueno, pero te la tenés que bancar. Y después entré yo con un legislador del PRO a la Casa de Gobierno, fuimos recibidos por Bustamante, el jefe de la policía, que estaba a cargo, donde realmente todo el mundo desconcertados, dolidos, entristecidos. Tenemos más de 30 años de democracia, estamos en el siglo XXI, podemos opinar diferente, podemos tener 2 proyectos, 2 modelos diferentes, no es necesario que todos piensen como yo, ni yo piense como el resto, pero bueno, acá hay un ciclo que se está terminando. Alperovich ya ha tenido 12 años de mandato, yo soy un opositor muy marcado en contra de Alperovich. Me metí en la política por militar en contra de las medidas de Alperovich y del kirchnerismo, pero soy respetuoso y tengo amigos dentro del kirchnerismo, ¿no? Esas denuncias, diputado, sí, ¿llegaron a la Junta Electoral? Están llegando y estamos elaborando, estamos buscando pruebas, gracias a Dios, hay muchos presidentes de mesa que están trayendo la información. Tenemos telegramas de la Junta Electoral donde da un resultado y el que firmaron el presidente de mesa y todos los fiscales y demás tiene otro número. Se está armando, no es tan fácil, ¿no es cierto?, con 3.300 mesas, venir y decir acá está la denuncia. Vos la vas armando con cierta estrategia. Tenemos apoderados legales que están elaborándolo y ya estamos obviamente presentando
y discutiendo en la Junta Electoral a ver cómo sigue. No es un tema, no es una especialidad mía, pero sí se están llevando a cabo todos los procesos o todos los pasos institucionales y legales para lograr la transparencia necesaria, ¿no? Lo que se vivió ayer en Tucumán fue terrible. Fue realmente vergonzoso ver cómo la caballería de la provincia de Tucumán avanzaba y le golpeaba a la gente que estaba manifestándose, ¿no? A ver, en Buenos Aires toda la semana hay gente manifestándose. Yo no veo que la policía salga, a no ser que defienda algo, pero no veo que salga y ande en una plaza 20 caballos golpeando el que se le cruce, ¿no? Porque había mujeres, había niños, había ancianos, y han cobrado todos. Así que es muy triste para la democracia, sí, y es muy triste para las elecciones que vienen, porque la verdad que ese modelo que está, el responsable de eso es el gobernador y el vicegobernador, o sea, José Jorge Alperovich y Mansur, y inmediatamente la gente lo pega con Scioli a nivel nacional. Hoy hay programadas más de 500 marchas en todo el país en contra, en repudio de lo que pasó en Tucumán. Y esto va a seguir, ¿no? Y ya hay amenazas y hoy tengo información de que los empleados públicos los están obligando a que vayan a la plaza como para que el pueblo tucumano se cruce, ¿viste? En vez de pacificar, en vez de decir, bueno, estos muchachos no están conformes, los dejemos que se manifiesten tranquilos. Ahora, pero bueno. diputado, ¿por qué fue una elección complicada el día domingo? ¿Es por la cantidad de boletas que hubo en el cuarto oscuro, la cantidad de lemas? Tucumán no tiene primarias, directamente tiene una ley de lemas y define ahí a los candidatos. Bueno, en Tucumán hay 500 partidos políticos, hay 25.500 candidatos. Vos ibas y te sentabas en tu mesa a fiscalizar de la oposición, nosotros poníamos un fiscal y había 18 fiscales del oficialismo. Como tenemos acoples, ¿no es cierto? Y había muchos grados de violencia que eran dentro del mismo oficialismo, ¿no? Donde nosotros no teníamos nada que ver. Y estoy seguro que lo que ha pasado a todo el mundo le preocupa, ¿no? Yo me imagino que Alperovich y Mansur deben estar sumamente preocupados por este papelón democrático que hemos tenido. Claro, bueno, diputado, la Junta Electoral posiblemente pueda llamar a votación nuevamente en aquellos lugares donde se produjo la quema de las urnas. Sí, eso no es posiblemente, eso tiene que ser así. Donde se quemaron las urnas hay que llamar nuevamente no es la primera vez que en Tucumán se queman urnas, ¿no? Pero 48 urnas, siempre se han quemado 2 o 3, siempre hubo violencia, siempre hubo, pero a vos te daba miedo, vos andabas, yo estuve recorriendo todas las escuelas, me fui a lo que llamamos la zona roja, la zona más complicada, y vos escuchabas tiros con una frecuencia que te asustaba, ¿no? La filmación que pasaron de la quema de urnas de San Pablo, la policía tiene que estar en la puerta de la escuela. Estaban quemando a 10 metros de la escuela, estaba todo el mundo que estaban ahí, todos los testigos estaban filmando, sacando fotos, y la policía viene a los 15 minutos a actuar. A veces se van de mano y a veces actúan lentamente, ¿no? Pero, ¿y de qué sectores provienen esos disturbios, esos hechos de... No, yo te diría que nosotros estamos haciendo las denuncias correspondientes. No soy yo quien para poner de qué sector depende, como te explico. Que en San Pablo había 3 candidatos a delegados del mismo oficialismo y 1 de la oposición, y la guerra era más entre los muchachos del mismo partido, ¿no? Claro. Y la verdad que no, yo entiendo que la justicia tiene que actuar y determinar, ¿no? Y la nueva votación, pero ahora nosotros estamos convencidos, estamos consiguiendo pruebas de varios presidentes, de varias gente que ha participado, de fiscales de otros partidos que nos han acercado la información y la estamos corroborando con las planillas de la Junta, y estamos encontrando muchas irregularidades. Por eso hay un equipo técnico trabajando. Había
yo no me acuerdo bien la hora, pero creo que eran las 13:30, una cosa así, donde vos sumabas los porcentajes de votantes, de votos, ¿no es cierto?, que tenía el Frente para la Victoria, el Frente Nuestro, Fuerza Republicana, etcétera, etcétera, y te daba un 107%. ¿Viste? Entonces, Claro. muchacho... Algo pasa. Claro. Ojalá, diputado, que se esclarezca rápidamente lo que ha sucedido no solo el fin de semana, sino a lo largo de la semana en la provincia de Tucumán. Le agradecemos. Ojalá que se pacifique todo, todos queremos vivir en democracia, que gane el que tiene más apoyo, y la verdad que es para olvidar y para superar, ¿no? Fue muy Seguro. triste, fue muy doloroso. Bueno, muchas gracias, diputado. Recuerde que puede escribirnos a Hotmail, dialogopolitico.hotmail.com, y también nos puede encontrar en Facebook, en Diálogo Político, en Twitter, en Político Diálogo. Todas las vías de comunicación que tiene con nuestro programa Diálogo Político, que ahora nos vamos a ir a un corte y después vamos a retornar. Muy bien, y en este bloque de Diálogo Político vamos a seguir hablando de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana en la provincia de Tucumán, y junto a nosotros está el diputado nacional Carlos Heller. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué está pasando con las elecciones, diputado? Porque ya hubo varias denuncias ya en las primarias y ahora este tema de la provincia de Tucumán. Bueno, está claro que los que pierden no están muy felices de perder y tratan de invalidar los resultados con denuncias de todo tipo. Piense que incluso antes de las elecciones, en Tucumán ya hubo intentos de la oposición de cuestionar distintos aspectos de cómo estaban organizados, incluso planteando que no debían realizarse, o debían suspenderse o cosas por el estilo. El resultado de las elecciones del domingo tiene una contundencia tal que no deja mucho margen para la especulación, porque realmente cuando una diferencia es de esta magnitud, yo me acordaba hoy, creo que lo leí en algún medio, cuando Néstor Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires, que perdió por punto y pico, sí, menos 2 puntos, y salió y dijo perdimos. Que es lo que hay que acostumbrarse a asumir. Y yendo muy para atrás, me acuerdo de la única elección que perdió Chávez, de las 17, 18 que ganó, que también perdió una elección, creo que parlamentaria, algo así, por un margen escasísimo, y rápidamente salió y dijo, perdimos. Porque no se puede uno llenar la boca hablando de democracia y cuando los resultados no son favorables, intentar sacarles legitimidad. En Tucumán votaron 1 millón y pico de personas. Hay 15 puntos de diferencia, son 150.000 votos de diferencia, para decir números redondos. Después todo lo otro es lamentable, bochornoso lo de las urnas, repudiable la represión, es decir, para que no quede ninguna duda. No hay ninguna razón que justifique reprimir. Si hay algo que ha caracterizado al gobierno nacional de estos años es que ha sabido contener situaciones conflictivas y demás, pero jamás reprimir. Así que creo que eso hay que investigarlo, sancionar, tomar todas las medidas que se crean, pero claramente no se puede utilizar esas cosas para cuestionar la legitimidad de un resultado electoral que es a todas luces indiscutible. Y sabe que uno mira la región y ve cómo hay como un hilo conductor de deslegitimación de los gobiernos electos por la voluntad popular. Desde lo peyorativo, llamando populismo, democracia o populismo, república o populismo. Es decir, en realidad son gente que se llena la boca hablando de república, de democracia, pero que no cree ni en la república ni en la democracia.
Ahora, diputado, esta semana yo lo escuchaba a Carlos Zanini y Zanini señalaba que lo que ha sucedido y las denuncias de fraude y los cuestionamientos a las elecciones en Tucumán es casi un clima previo que se quiere instalar a las elecciones de octubre. Y es probable, por eso digo, si uno mira, cuando el PRO perdió en Santa Fe también dijo que hubo fraude, es decir, pareciera que solo son válidas las elecciones que ganan ellos, que son poquitas, y como son poquitas, pareciera que en la mayoría de los casos hay cosas irregulares para denunciar. La realidad que deberían asumir es que después de 12 años de un proyecto que comenzó que en un país que, como decía Néstor Kirchner, estaba en el infierno, las elecciones marcan claramente que la mayoría de los argentinos quiere que este rumbo se mantenga. Cuando uno mira el mapa que se publica en algunos medios, está la Argentina pintada con los distintos colores, es decir, creo que en 20 provincias ganaron los candidatos del espacio, del Frente para la Victoria, y algunos de los que no están dentro del Frente para la Victoria son aliados, como es el caso de Neuquén, por ejemplo, que tampoco podría ubicárselo como una oposición. Así que, en realidad, lo que tendrían que reflexionar es que en vez de hacer denuncias, tendrían que hacer propuestas. Sería mucho más productivo que en vez de hacer denuncias hicieran propuestas. Lo que pasa es que no pueden hacer propuestas porque, como les enseñó Durán Barba, si hacen propuestas y dicen lo que piensan, la gente sale espantada, huye. Entonces se la pasan con generalidades, con denuncias, diciendo que el gobierno miente, que el gobierno actúa de manera irregular, etcétera, tratando de descalificar lo que, por otro lado, es la voluntad popular. Y hay que asumir, cuando uno cree en la democracia, asume los resultados. No hay posibilidad de fraude de estas proporciones. Hay un lamentable incidente de una quema de urna. Creo que el gobernador tendría que llamar a una elección complementaria y que se vote de vuelta en esos lugares donde, por alguna razón, no sé si a propósito para provocar todo este tema, pero dejemos que la justicia investigue y no nos pongamos nosotros en detectives. Pero yo haría una nueva elección complementaria y el resto, mire, ya ahora debe haber empezado el escrutinio definitivo, o está empezando en estas horas, que es el que vale. Ahí están las actas de apertura, las actas de cierre, las autoridades del comicio, etcétera, y si no hay coincidencia entre los datos de las actas y lo que está cargado en el resultado, se abre la urna y se cuentan los votos de vuelta, ahí está la verdad absoluta. Así que no hay que macanear, no hay que decir cosas y no hay que tirarle a la gente difamaciones que lo único que hacen es realmente dañar el sistema democrático. Diputado, muy breve, desde el punto de vista económico, aprovechando la presencia suya, sí. ¿El tema económico se ve muy envuelto con el tema político por la campaña? Se intenta, porque se le crea a la gente inseguridad y demás. Realmente yo estoy convencido que si uno mira el contexto global, que no se puede dejar de mirar, la economía argentina tiene fortalezas notables. En un momento en que todo el mundo está en desaceleración, los indicadores de los últimos meses, del último trimestre, muestran crecimiento del Producto Bruto, muestran aumento del consumo. La Argentina ha aplicado políticas contracíclicas que han paliado en buena medida los efectos negativos que vienen de afuera. Desde luego que sería mucho más fácil en un contexto distinto, porque cuando usted tiene a su socio principal, que es Brasil, en recesión, cuando China, que es su otro gran socio, está en un proceso de desaceleración, cuando Europa está en recesión por la aplicación de todas las políticas neoliberales y demás, desde luego que el contexto es complejo. El comercio mundial cayó, no es que a la Argentina le cayó, el comercio mundial cayó. Los precios de los commodities cayeron casi un 30% de los productos primarios que exporta no solo la Argentina, sino toda la región. El petróleo está a menos de $40, la soja está a 320 y pico de dólares. Es una situación anormal, y en esa situación anormal
y por más agoreros que quieran desestabilizar para ver si pueden intranquilizar a la gente con las elecciones, la economía muestra que está sólida y que el nivel de actividad se mantiene. Subió el empleo en la Argentina, subió el producto. ¿Qué más se puede pedir en una situación como esta? Muy bien. Diputado, queremos agradecerle su presencia aquí en el programa. No, gracias por invitar, a las órdenes. Muy bien, punto final. Entonces, Diálogo Político es hasta este momento y nos reencontramos la próxima semana.